la principal causa de quejas, demandas y denuncias. Esa, me veo feo, no me explicó. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen hijos? ¿Y por qué no les recomendaría ser médicos? ¿Hay o no una decepción que tiene que ver con cómo te pagan, cómo te tratan? ¿Cuántas veces les dicen gracias? ¿Cuántos te dicen, yo sé que lo que falta no es tu culpa? Y también, ¿cuántos te reclaman cuando te ven feo? La industrialización gubernamental o política que se ha venido dando desde hace décadas es, ok, yo te pido a ti que los atiendas con calidad, con calidez, con oportunidad, pero yo quiero números. Ustedes se rigen y se formaron y siguen jurando diariamente con sus actos el tratar de no dañar. Cuando dañan a otro médico, es otro ser humano. ¿Serán ustedes responsables de cuidar la salud de las personas en las instituciones públicas, sí o no? El contexto legal de la medicina de urgencias actualmente en México. Quisiera empezar retomando el motivo principal de este congreso. Por ahí leí algo de wellness y yo creo que es algo que todos hemos dejado un poquito de lado. El doctor Gustavo decía durante la inauguración algo que también puede sonar un poquito trillado, pero al final del día es muy importante. En los aviones siempre dicen que primero te pongas tú el oxígeno y luego trates de ayudar. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál será el talón de Aquiles del médico de urgencias? Y obviamente es una pregunta muy vaga, pero ¿de qué adolecen? Yo los conozco, tengo muy buenos amigos, sin agraviar, varios están aquí, urgenciólogos, intensivistas, que están en áreas críticas, y yo veo cómo son sus vidas y qué tan poca atención o tiempo le dedicamos a la biopsicosocialidad de ustedes como seres humanos. Y obviamente pues esto no es una plática de coaching de vida, yo creo que es un generis que un abogado se pone enfrente de ti y hablarte de temas del contexto jurídico, pero sí tienen que ver, porque la firma que yo represento se llama blindaje médico jurídico, y el blindaje siempre es algo que haces antes de que te disparen, ¿no? Y tú puedes decir, pero ¿para qué quiero un carro blindado? Porque a lo mejor no me van a disparar, pero a lo mejor llega una bala de por allá, vivimos en un país muy violento y puede pasar. La parte del blindaje de los especialistas de cualquier tipo, es decir, médicos, urgenciólogos, intensivistas, enfermeros, auxiliares, técnicos, pero de todos ustedes es el entorno en el cual se desenvuelven. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuál será la parte que a lo mejor nos falta ver como especialistas en áreas críticas? ¿Cuál creen ustedes que sea la principal causa de quejas, demandas y denuncias? ¿Creen que realmente tenga que ver con la etiología o la etiopatogenia o la farmacología del padecimiento o de la metabolización y la vía? Los simples mortales no entendemos de eso. Nosotros tenemos que entenderle poquito, pero ustedes son los científicos de eso. La principal causa es esa, me veo feo, no me explicó. La sociedad, yo lo decía en la inauguración, nosotros tenemos que ser este engranaje que lleve la voz del gremio médico a los usuarios de servicios de atención médica. No nomás nosotros, ¿verdad? Todo aquel que pueda. Cuando yo les hablo del burnout, seguramente todos ustedes van a pensar en uno o dos compañeros que saben perfectamente, está súper identificado que tenemos burnout. Pero yo les invito a preguntarse, ustedes, o sea, tú, Julio, tú, ¿no tienes burnout? Yo no conozco un solo médico que se haya formado con la ilusión simple de ver morir a alguien o de dañar. Es algo implícito, saben qué va a pasar. Pero ¿hay alguien aquí que realmente tuviera, yo sé que así fuese, no lo van a decir, ¿verdad? La ilusión de dañar a alguien. No es así como nos formamos. Son valores entendidos que vamos soslayando con el tiempo del ejercicio. Pero obviamente, pues esto tiene sus implicaciones. Creo que podríamos hablar de esto muchísimo tiempo, pero ¿por qué estudiaron medicina? Yo he preguntado, perdí la cuenta por ahí de los 5 o 6 mil médicos que les pregunté de forma directa y en conferencias, obviamente no de uno a uno, pero ¿cuántos de ustedes aquí tienen hijos? ¿Les recomendarían ser médicos? ¿Permitirían que fueran médicos? Ok, la línea es delgada. Una cosa es recomendarles y otra cosa es permitirles.
¿Y por qué no les recomendaría ser médicos? Hay una pregunta, y es retórica. ¿Hay o no una decepción circunstancial cuando ya estás aquí parado enfrente en el lugar a donde tú soñaste llegar? Una decepción circunstancial que no tiene que ver con la parte clínico-diagnóstico terapéutica, que tiene que ver con cómo te pagan, cómo te tratan, cuántas veces les dicen gracias. O sea, de la cantidad de pacientes que ves en un día, ¿cuántos te dicen gracias? ¿Cuántos te dicen yo sé que lo que falta no es tu culpa? Y también cuántos te reclaman, cuántos te ven feo y cuántos te ven como parte de un sistema, porque aparte hay una cosa grave, y ahí sí vamos a entrar un poquito a la parte del motivo de la plática, que es cuál es el entorno de la medicina de emergencias en México. El problema es que la ley en México no existe el término médico o paciente. Ustedes son prestadores de servicios de atención médica. La ley en ninguna parte los entiende como el médico. La Ley General de Salud sí entiende y sí dice médico tratante, médico especialista, médico general, pero como concepción no lo hay. Y el paciente no es paciente. Bueno, me queda claro, pero no está tipificado, no está descrito como un paciente. Es un usuario de servicios de atención médica y eso los convierte a ustedes tristemente en burócratas. Y la industrialización gubernamental o política que se ha venido dando desde hace décadas es, ok, yo te pido a ti que los atiendas con calidad, con calidez, con oportunidad, con humanismo, pero yo quiero números. Yo no te mido a ti en función a lo bueno que haces porque no tengo forma de medirlo, pero sí te mido en función a los números. Y eso es no imposible, pero es lo mismo que pasa un poco en la ciencia jurídica, en el ámbito judicial. Oye, si tú les mides a los ministerios públicos, a los fiscales, cuántas carpetas de investigación van a judicializar, pues están incentivando que se judicialicen. Luego le cargas al Estado todo ese costo. Es lo mismo, como si les dijéramos, soy objetivo jurídicamente y quiero que me desestimen las acusaciones de aquello que no tenga sentido. Pero te voy a medir en función a cuánto sí vinculas a proceso. Y te voy a premiar por eso. Y si no, te voy a regañar. ¿Qué pasa? Que dice, entonces estoy entre la espada y la pared porque es ambiguo el mensaje. Entonces, yo creo que en cuanto a esto, solo recordarles que el peor enemigo de un médico es otro médico. Y este burnout del que hablamos y este entorno biopsicosocial, porque tiene algo más que ver con mi salud o con el tiempo que tengo, o con que si ya me divorcié 2, 3, 4 veces, aunque si tengo pareja o no, si veo a mis hijos o no, o el tiempo que me doy o si voy al gimnasio, tiene más que ver con algo más intrínseco. Creo que yo, no creo en verdades absolutas, pero yo pienso que tiene que ver más con la conciencia de uno mismo. Yo, Julio, yo, Antonio, estoy en un entorno donde se me genera o acepto el burnout, pero soy consciente que lo tengo. Este mismo burnout nos lleva a hablar mal de lo que hacen los demás especialistas aledaños a nosotros, con una nota médica, con la cara que le ponemos al paciente o al familiar del paciente cuando recibimos una 430-200, una 438 o donde estén, un envío, una valoración, una interconsulta, o cuando la pedimos, a ver quién viene en la tarde, el doctor Antonio Juárez, no sé, de neuro. Bueno, el paciente y el familiar lo ven y luego ellos se quedan en su mente y dicen, no, pues que el doctor Julio, la sola cara que él puso cuando supo que el interconsultante era Antonio, no te lo dicen así, pero la denuncia lo que dice, él me dijo que era un mal médico. Y a veces lo peor del caso es que sí lo decimos. Y a veces lo peor del caso es que sí es un mal médico el interconsultante. Pero no, o sea, no tenemos por qué decirlo, porque ¿cuál es el primero de los principios éticos del médico? El primero, ¿cuál es? Primero no dañar. Y no dice ahí que no nada más al paciente, o sea, ustedes se rigen y se formaron y siguen jurando diariamente con sus actos el tratar de no dañar. Cuando dañan a otro médico, es otro ser humano. Entonces, si ustedes pueden no sumar a hablar mal de lo que hizo o no hizo otro compañero de urgencias, de pediatría, de cirugía, el interconsultante, el de medicina familiar que los mandó o no los mandó a tiempo al paciente, traten de evitarlo, porque eso tal vez los ayude a ustedes a estar un poquito más cómodos recordando por qué se formaron para estudiar medicina, tratando de
de ayudar. Ahora vamos a entrar en materia. Vamos a abordarlo así como conocimiento porque no es la parte medular, pero sí quisiera que esto fuese lo que ustedes se lleven como un obsequio muy humilde para su práctica diaria. Siempre les pregunto, y los que ya han estado en otras conferencias mías, seguro ya lo deben de saber, y si no, pues ahorita vamos a ver. ¿Cuál es el extremo de su responsabilidad para con el paciente en el servicio de urgencias? Porque esta duda se genera en los más altos tribunales y en los más bajos mundos jurídicos. ¿Es curarlo? ¿Sí o no? ¿Okay? Sí, se vale opinar y se vale equivocarse. Aquí no hay bueno y malo, son opiniones. Gracias. Sí, curarlo, brindarle un servicio de atención médica de calidez y oportuno, ¿sí o no? Brindar la atención en función a mis capacidades y conocimientos hasta donde el recurso me lo permite, ¿no? El recurso de donde lo estoy atendiendo. Creo que hasta ahí llega siempre. Ok, muy bien. Aquí hay una cosa, la Constitución dice que todos, lo voy a decir de manera muy burda y vaga, que todos tenemos el derecho a que se proteja nuestra salud, ¿no? El artículo 4. Tenemos derecho a que sea protegida. Ahora, ¿quién tiene que protegerla? ¿Ustedes tienen que proteger nuestra salud de los gobernados o no? Bien, el Estado debería proporcionar los medios, pero a ver, aquí viene una confusión en los tribunales y en la Corte y en muchas partes. El Estado es un ente moral y no tiene manos, no tiene cabeza tampoco, ¿verdad? Sin ser ofensivo. No es un ente físico, es un ente moral. Y las personas morales dependen de sus brazos ejecutores, que en este caso son las instituciones de salud pública, ¿no? Pero las instituciones de salud pública tampoco son personas físicas. Ustedes en la Secretaría de Salud, en el IMSS, en el ISSSTE, en Pemex, en donde estén, son los brazos ejecutores del ISSSTE, de Pemex, de la Secretaría de Salud, y a su vez del Estado mexicano. Ustedes sí son personas físicas. Entonces eso de alguna forma sugiere que ustedes son el brazo ejecutor del Estado mexicano para la consecución del fin del derecho de la protección de la salud. Bajo esta premisa o silogismo les pregunto, ¿serán ustedes responsables de cuidar la salud de las personas en las instituciones públicas, sí o no? ¿Sí? Pues está confuso, ¿verdad? Porque parece que sí, pero ¿qué creen? No, porque hay una máxima del derecho que dice que nadie puede verse obligado a lo imposible. El problema es que yo he escuchado a abogados que defienden médicos, y no me gusta hablar mal de nadie, que dicen eso, tu responsabilidad es cuidar al paciente. No es cierto, nadie puede verse obligado a lo imposible. Punto. El problema etimológico es que responsable viene de una conducta obligatoria. El responsable es el obligado a pagar por algo por alguien. Y si yo digo que ustedes son responsables de cuidar la salud de las personas, ustedes son los obligados a pagar cuando la salud de las personas se disminuye. ¿Cuál creen que es la tipicidad? A ver, vamos a hacer una pausa ahí. En México el tipo de legislación no es prohibitiva, es descriptiva. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Comete el delito de lesiones el que ¿qué? ¿Qué creen? El que menoscaba la salud de otro. Díganme qué procedimiento en urgencias no tiene el riesgo de menoscabar la salud de otro. Entonces, ¿todo es lesiones? Pues no, obviamente no, porque tiene fines restaurativos y restitutivos de la salud, y existen excluyentes que nosotros los abogados y ustedes ahora también deben de conocer en los códigos sustantivos. El Código Penal dice que cuando se actúe por tratar de salvaguardar un bien jurídico de mayor valor de cierta persona, habrá un excluyente. También habla del consentimiento informado, no en materia médica, pero dice que contar con el consentimiento eficaz, expreso y tácito del titular de un bien jurídico los excluye de una responsabilidad, no al médico, a cualquier ciudadano. Y eso los contextualiza también ustedes. El problema es la confusión y la ignorancia que nosotros, no ustedes, como sociedad tenemos de cuáles son sus responsabilidades para con nosotros y nuestros pacientes, nuestros familiares. Y es muy fácil. Aquí viene otra de las dudas. ¿Cuál es la causa más etiológicamente, por así decirlo, profunda o la más común de que alguien demande a un médico? En mi parecer es el duelo.
El duelo no viene nada más cuando alguien muere, el duelo viene por la pérdida de la salud. Y díganme cuáles de sus pacientes y sus familiares no están en un duelo porque han perdido de manera gradual o aguda su salud. Están en un duelo y ahí está escrito, yo no lo digo, está plenamente demostrado que hay una fase que se llama la búsqueda de un responsable. ¿A quién es el primero el que el paciente le quiere echar la culpa? No sé si se han fijado que el familiar del paciente que menos está al pendiente de la salud de la persona es el que demanda. Entonces, no sé si ustedes se han puesto a pensar eso. ¿En quién piensa? Pues en el que los vio feo. Pues en aquel del cual le hablaron mal, porque es más fácil culpar al que ¿a quién lo hizo mal? No, yo no soy responsable, que soy obeso mórbido, grado 4, que tengo diabetes mellitus 2, soy hipertenso, hipotiroideo, tengo insuficiencia cardíaca congestiva, no me tomo mis pastillas y aparte no como lo que me dicen, pero es culpa de Julio que me morí. O a lo mejor yo soy consciente, pero mi esposa no, mi papá, mi mamá, mi hermano dicen, no, Julio lo mató. ¿Cómo crees? Porque no somos conscientes como sociedad. Bueno, toco madera con todas las patologías que enuncié como ejemplo hacia mi persona. Aquí hay un ejemplo de responsabilidad y de deber que me gusta mucho porque es muy gráfico, el semáforo en rojo. Cuando tú ves uno, te tienes que detener por un reglamento de tránsito. No es un delito pasarte el semáforo, pero si tú te lo pasas y alguien se cruza y lo atropellas, entonces, si esa persona muere, cometiste un delito que se llama homicidio, porque ya dijimos, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Y ya sea por una conducta voluntaria o no voluntaria, el resultado se da. Esto le aplica a ustedes. ¿Cuáles son sus obligaciones? Aquí vamos a la parte medular. No se vaya, doctor. No se crean. Aquí es, apúntela. El reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. O sea, tenemos la Constitución y luego tenemos la Ley General de Salud. Y luego tenemos un reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Ahí dice, la atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. Ese es el extremo de su deber. Y ahí dice, yo no me lo inventé. Claro, el que no conozca ese reglamento o ese numeral o no lo quiere interpretar así dirá que hay otros, ¿no? Sí hay otros criterios, inclusive jurisprudenciales, que hablan mucho de las responsabilidades que ustedes tienen, inclusive ni siquiera objetivas, sino subjetivas. Por ejemplo, la ministra de Luna dice en una de sus tesis que a ustedes todo lo que diga la nota médica se les cree, se presupone cierto. Por ende, lo no consignado en el expediente clínico no puede sino presuponer una falta de cuidado por voluntad o por responsabilidad, pero es una falta de sus deberes de cuidado hacia el paciente y por ende implica una responsabilidad. Y ya vimos que responsabilidad es la obligación de pagar por algo o por alguien. Pero si nos ceñimos a esto, su obligación es ética y es científica. Ética, pues ya dijimos, primero no dañar, buscar lo mejor para el paciente. Y la científica, pues las guías de práctica clínica, que no son obligatorias para todo el mundo ni todo el tiempo, y eso es muy subjetivo porque las propias guías lo dicen, las nacionales y las internacionales. La presente guía no constituye el mejor abordaje para todos los pacientes con la alta sospecha de la patología pendicular en el servicio de urgencias. Que no, en medicina 2x2 no son 4, ustedes lo saben mejor que yo, pero sí nuestro criterio clínico, diagnóstico o terapéutico se fundamenta en una, pues obviamente va a encontrar un sustento científico. Ahora, las guías de práctica clínica mexicanas no las hacen médicos, con todo respeto lo voy a decir, que están en el frente de batalla como ustedes, y las adecúan a beneficiar al Estado en su responsabilidad, no al médico operativo. Entonces, siempre que haya una guía de práctica clínica internacional o algún otro documento con validez científica, de aquí todavía se deviene el reglamento para la atención de quejas médicas de la CONAMED, creo que en su artículo 4 dice cuál es la Lex Artis médica. Podemos hablar de esto mucho tiempo, pero ahí dice que las publicaciones que tengan mérito científico son parte de la Lex Artis. Dice que cualquier documento emitido por alguna autoridad en salud, pues las guías de práctica clínica, los procedimientos establecidos por la Secretaría de Salud, pero si alguno no se ciñe a lo que ustedes en su ciencia saben, por ejemplo, lo que hablábamos ayer del nuevo trombolítico que vienen a presentar, no lo van a encontrar en ninguna práctica clínica, y a poco si lo tienen no lo vas a hacer porque no viene. Tiene un sustento científico.
ya fue aprobado por la FDA, ya fue aprobado por la COFEPRIS. Luego entonces una autoridad sanitaria, la máxima en el país, ya lo autorizó. Entonces eso no parte de su lex artis. Pues obviamente sí, hay que ponerlo en la nota médica. El tiempo se fue rápido, aquí hay 3 casos, ya saben, muchos de ustedes lo conocieron, el caso del fentanilo, un médico tratado como delincuente, ¿no? Como narcotraficante en Los Cabos hace algún tiempo. Ahorita platicamos de eso. La primer doctora vinculada a una investigación como narcotráfico durante la segunda ola de la pandemia por comprar 6 ámpulas de fentanilo cuando no había. En Iguala, Guerrero, donde hay 6 o 7 anestesiólogos para una población de 750,000 personas. Inverosímil, increíble, peleándonos nosotros como si fuéramos perros y gatos con el gobierno, en las mañaneras, en todos lados para sacarla. Obviamente, y ojo, repito, les vuelvo a decir, y no es comercial, es un consejo de alguien que ha demostrado quererlos mucho. Lean sus pólizas porque ahí dice, y cuando ustedes hablan, dicen, oye, es que es por comprar fentanil. Ah, no, eso no es de tu práctica. ¿Cómo no, si soy anestesiólogo? ¿Cómo no va a ser de mi práctica tener fentanilo? Yo entiendo que si yo fuera anatomopatólogo, como para qué lo quiero, ¿no? Y menos si no tengo el recetario controlados. Pero si yo lo ocupo para dormir a las personas, ¿cómo no va a tener que ver con mi práctica? Ahora, si estamos hablando de fentanilo sólido, que estoy vendiéndole ahí en una escuela, pues es otra cosa. Pero estamos hablando de fentanilo de uso médico, líquido, farmacéutico. Es algo inverosímil. Me da mucha vergüenza a veces nuestro país en la parte gubernamental. El primer médico en el planeta acusado por una controversia derivada de la atención médica que empezó por un tema de falta de insumos y como de que él pedía cosas que no había, terminó en la cárcel durante la pandemia en Chiapas, ¿no? Un mundo de problemas con la autoridad, muchos intereses. Urgenciólogo, neurourgenciólogo, el doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, un gran amigo. Con el tiempo se hizo amigo, pero yo lo conocí ya ahí detenido y obviamente abandonado. Su aseguradora contestó 2 meses después que no iba a entrar su caso dentro del protocolo. Ya estaba en arraigo domiciliario. Ya habíamos llevado la primer parte más fuerte de la guerra. Todo esto que les digo no se trata de asustarlos. Este doctor Roberto Valdés también, gran amigo ya. Se grabó en esta imagen de por acá, se hizo muy viral, se grabó mientras le ejecutaban una orden de aprehensión en Tampico, Tamaulipas. Sus abogados le dijeron que habían presentado un amparo, que no presentaron porque no era procedente. Después descubrió que estaban de acuerdo con la contraparte, una serie de cosas que dan vergüenza. A lo mejor, bueno, él es cirujano, no tiene que ver, pero estamos hablando de lo mismo. El tiempo que nos da la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias es corto, pero es muy nutrido. Yo quisiera, si hay tiempo y si no nos terminan de correr, si alguien quiere hacer algún comentario, decir algo, preguntar algo, comentar algo, por favor, con toda la confianza. Y antes de eso, decirles que realmente de forma genuina admiro mucho lo que hacen. Yo, Antonio, puedo hablar por todo mi equipo, que son centenas de personas. Tal vez no todos lo admiren como yo, pero yo los admiro mucho. Y la mayoría los veo que los admiramos mucho, lo que hacen, lo que dejan. En la inauguración les preguntaba, ¿cuántas vidas han salvado de la última vez que los vi hace un año a hoy? Digo, tampoco se trata de que ustedes se conviertan en esta patología de la broncemia, ¿no? Que te sientes en una estatua de bronce y que todos te deben venerar, pero yo no lo he visto tanto en los urgenciólogos. Es más común en otras especialidades y no se deriva del ego, se deriva del miedo y del burnout, que te hace acorazarte. Pero de verdad, yo quisiera terminar de hablar antes de las preguntas y volverles a pedir un aplauso para ustedes y para sus pacientes y para lo que hacen y para lo que dejan. De mi parte, pues bueno, no sé si alguien quiere hacer un comentario, si hay tiempo, preguntas, yo aquí estoy. Buenas tardes, Lick. Soy la doctora Sandra de San Juan del Río, Querétaro. Muchas veces ahí en urgencias nos llegan pacientes desconocidos. Muchas veces los servicios prehospitalarios recibimos pacientes que no tienen familiar, que llegan muy graves. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos ahí es, y cuando requiere, por ejemplo, algún manejo avanzado de la vía aérea, intubar al paciente o algún procedimiento invasivo,
pues generalmente lo que hacemos es que entre mi compañero y yo firmamos los consentimientos informados, o sea, ponemos 2 firmas de 2 médicos y bueno, si en algún momento el paciente se identifica como el familiar, pues ya se le avisa en ese momento. No sé si esté bien ese recurso que utilicemos o hay algún problema. Sí y no, porque el consentimiento informado debe ser otorgado por alguien que legalmente esté facultado para otorgarlo. Cuando el paciente esté incapacitado para decidir de manera transitoria, hay otro documento que se llama junta médica. Entonces, nosotros si quiere le pasamos, ahorita Luis, ¿me ayudas a tener sus datos? Igual su casa está ahí en Querétaro, somos vecinos. Y ahí está. Querétaro. Sí, la casa de usted está aquí, está ahí en Querétaro, o sea, allá vivimos. Si le ofrezca, ahí estamos. Pero igual el que quiera le pasamos el documento. Hay otra cosa que voy a hacer paréntesis que se llama acta circunstanciada para egresos voluntarios no firmados. Esa es propiedad intelectual de nosotros, no existe en la ley y lo hicimos porque se puede hacer. Esto que le digo de la junta médica, pues en el consentimiento va a ser muy objetable porque van a decir, pues la propia redacción del consentimiento otorga su consentimiento para hacer algo que no estás facultado para otorgar. A veces llegan con el taxista o el de la ambulancia, etcétera. Pero el hecho de que ni siquiera se tiene que hacer de manera estructurada, puedes ponerlo en la nota. El paciente, y obviamente después de dar la atención, hay actos que no requieren de consentimiento, porque la vida no es un bien jurídico disponible. No se puede disponer, yo no puedo decir, no hombre, perdón, pero ya viene el paciente, así lo dejo, ¿no? Me queda claro que yo no puedo. Y tampoco por el hecho de que llegue con alguien legalmente facultado para otorgar su consentimiento, como la vida no se puede disponer de ella, yo no puedo llegar y decirle, y ha pasado, y ese es motivo de otra plática. Mi hija, politraumatizada, de hecho escribimos un artículo con el Colegio Mexicano de Medicina Crítica respecto a transfusiones de hemoderivados, obviamente, en pacientes testigos de Jehová. Y un caso práctico del ABC que tuvimos es motivo ya de la Lex Artis Médica, donde decimos eso. Yo no puedo llegar y decirle, ¿sabes qué? Mi hija politraumatizada, yo creo que se va a ir no va a ir al cielo, si la transfundes, quiero que la dejes. Si mi hija tiene a lo mejor, no sé qué le gusta, una anemia moderada y tiene 10 gramos de hemoglobina, pues ahí sí no me pueden obligar. Pero si viene politraumatizada con un choque hipovolémico, literalmente le estoy pidiendo que me ayude a matarla. Entonces no necesita el consentimiento de nadie. ¿Me explico? Es su obligación tratar de en la medida de lo posible. Porque también hay otros casos donde llega la persona con la pistola y pasa en muchas partes del país donde si la tocas te mato y nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Le pasamos ese formato con mucho gusto. Gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias por tu plática muy interesante, creo que nos ayuda a nosotros. Y creo que también es importante mencionar las responsabilidades a veces como secundarias, ¿no? Para las personas que obviamente estamos en la sala de urgencias, urgenciólogos, pero también jefes de servicio, puestos directivos y demás que también, digo, no solamente a veces estos temas van directamente con el médico que ha atendido al paciente, sino todo lo de alrededor, incluyendo, ¿no? las áreas pues más administrativas, ¿no? Entonces nada más quería saber como un poquito pues el contexto de esto y sí, cómo podemos nosotros... Sí, es muy interesante la pregunta y gracias. Bueno, yo hace mucho que no lo veo, pero antes decía, no, es que yo no necesito estar blindado porque yo soy administrativo. Hay algo que se llama, yo le llamo iatrogenia administrativa. No está en la ley, pero ese es mi constructo del concepto y sí encuentra fundamento jurídico. ¿Por qué? Porque la decisión del administrativo tiene una repercusión en la salud del paciente. Y puede ser un administrativo, no médico, el obligado a comprar el oxígeno, que no avisó que ya no hay en una clínica privada, ¿no? Oye, hay una persona que lo necesita el oxígeno suplementario, se va a morir, ¿no? En el caso de las instituciones de salud pública es muy común, y yo les quiero recordar, Julio, a los que están agremiados con nosotros y a todos ustedes, que lo hagan. Ya se acostumbraron, como decía el doctor Julio, a trabajar con la falta de insumos. Y sí, obviamente yo le marco a mi jefe de servicio, ya ni lo molesto, porque yo ya sé que no tengo tomógrafo el fin de semana porque en la jornada amontonada no hay. Y ya sé que no tengo interconsulta tal porque no hay. Y ya sé que el tiempo quirúrgico se va a priorizar para los amigos del director y ya lo sé. Pero sí es mi responsabilidad y mi deber documentar que yo solicité estos insumos como usuario, porque digo, ¿sabes qué?
Yo ya sé que el tomógrafo no sirve y es un valor entendido entre nosotros y ya le dije 20 veces a mi jefe de servicio. ¿En qué momento la falta de ese TAC puede matar a alguien? Pues sí, por la falta del apoyo diagnóstico, ¿no? Mi obligación es pedirla, manden un WhatsApp. O si no quieren hacer una carta a Santa Claus en un escrito, bueno, pues por lo menos un correo electrónico. Doctor, le quiero recordar que en mi jornada no tenemos tomógrafo, está pasando esto, ya van varias veces que necesitamos. ¿Qué te gusta? O sea, factor surfactante para los prematuros extremos de bajo peso. No hay. Sí hay, pero los deja bajo llave, Juanito. O sea, los necesitamos. Y hoy hoy murió un niño, no por eso. Es un prematuro extremo de bajo peso, pero aquí en neonato se ocupaba y no había. Yo tengo la obligación de decirlo y eso me respalda. A su vez, el directivo, para los que son directivos, no queda todo en sus manos, pero él dice, ok, perfecto. Esa sería la postura correcta. Gracias, doctor. ¿Cómo te llamas? Gracias, tocayo. Gracias por avisarme. Pero yo, tu jefe de servicio, voy a pedirlo. Oye, está pasando esto en el hospital y no tenemos esto ni esto. Ya sé que tú ya sabes, pero mi jefe es decirte. Cuando llegue y toco madera, porque sí llega y pasa, una investigación en materia penal de la fiscalía por el delito que se llama homicidio, van a decir, ¿tú por qué nunca avisaste que no había tomógrafo? O sea, ok, no había, tú no lo puedes comprar, pero tu deber ético era decirle a alguien. ¿Y qué crees que va a decir tu jefe de servicio? Nunca me dijo. Y no sabía, sí, pero no me dijo, y el usuario es él. Estoy poniendo ejemplos burdos que aplican a muchas cosas, ¿no? No burdos, sino generales. Por eso es importante decir, pues, no, sí le dije, hasta le mandé un WhatsApp. ¿Me explico? Es importante y no que vivamos en una medicina altamente defensiva, pero sí muy descriptiva circunstancialmente ahorita, que ya vimos que nuestros gobernantes, yo, ojo, no milito en ningún partido político y toco madera, pero ya vimos hacia dónde va todo. La culpa hace décadas que es del médico. Punto. Solo médicos. Y traigo médicos cubanos y les pago más y yo mando ayuda humanitaria a otro país porque aquí estamos muy bien. Pero pues es un secreto a voces el desmantelamiento de las instituciones de salud pública a costa de ustedes que son la línea frontal de batalla de esta, no guerra, pero esta problemática tan profunda en este país. ¿Sí? Ajá. De la ciudad de Mexicali y pues, me encanta, pero ya llevo 6-7 años en un puesto de lo que has mencionado y yo siempre trato de proteger a mis urgenciólogos. Yo soy urgenciólogo y hemos llevado esa práctica de que todo en el expediente, todo, aunque no haya, si tú quieres algo, tienes que anotarlo, porque aquí sí hay una gran diferencia. Hay un área tanto administrativa médica como un área administrativa puramente administrativa. Y el punto álgido ahí, que lo acaban de comentar, es que nosotros como área médica, se lo digo a ellos muy fácil, es pedir. No te va a pasar nada que lo pidas y no llegue, porque ya estamos acostumbrados que no está, pero el día que no lo pidas, ese día no va a faltar. Lo que yo he descubierto, llevo 7 años en eso, que tanto el gobierno se está protegiendo en el sentido de, te voy a dar un ejemplo, los medicamentos oncológicos o los medicamentos que manejamos en urgencias, que pueden ser la betalol, todo lo que nosotros decimos que ya sabemos que debemos de utilizar, pero como dicen algunos, nos hemos acostumbrado a que no hay, a utilizar las segundas líneas, terceras líneas o tratamientos que no tenemos. No les voy a decir la institución, pero para que tengan un auge que quede aquí. Ya hay documentos que quieren a nosotros como área médica afectarnos diciendo, es que si tú lo pides, te voy a sancionar. Claro. Y yo digo, caray, no, porque esto viene en la Constitución, viene en el reglamento de que aunque yo no lo tenga, yo lo tengo que asentar que el mejor tratamiento para mi paciente es tal. ¿No hay? Sí, ahora hay formas de decirlo, porque tú le vas a pedir ahorita, no sé, con todo respeto a los Reyes Magos que baje, y no va a bajar, pero ya documentas que se lo pediste una vez o dos, y puedes hacer un documento en donde con 2 testigos, o 3 o 4, todos firmen de que en realidad se solicitó el medicamento y lo guardan. Le pone fecha, hora, testigos y lo guardan. Pero de manera adicional, en la nota médica, una cosa es solicito el medicamento de primera elección que es tal, y la otra es no se cuenta en este momento con el medicamento de primera elección, se opta por segunda línea que es tal. Exacto. Ya lo pusiste, esa nota médica me queda clarísimo que la pueden sacar del expediente si no es electrónico. Es muy difícil porque son demasiados. Aquí cuentan con una ventaja.
que tú como líder eres un líder proactivo, dinámico, y no lo digo por adular, sino porque pues estás externando que te preocupan. Hay equipos que no cuentan con esa bendición, dice, y el líder es el que los está fregando. No le pongas, no pidas, ya te dije que no tenemos. Lo mejor para los que son líderes de verdad que pueden hacer es unirse a su equipo. Únanse a su equipo y cuídense entre ustedes, porque ante cualquier situación se requiere que estén unidos y que se apoyen. Igual nosotros estamos para apoyarlos, así podemos ahí apoyarlos igual, Luis, por favor, para tener su teléfono y mandarle los documentos que les puedan servir como actas circunstanciadas. Exacto. Todo esto con mucho gusto. De hecho, agregando otro tema, yo me he dado la tarea de ir a las fiscalías con los jueces, ser cuál es el tatuador, y es un ejemplo, no sé si alguien más lo ha pasado. Ejemplo característico, el juez no entiende de medicina, se los voy a decir así. Me ha tocado más de 2 o 3 casos, yo estando ahí, que lo googlean. Pásame, tiene un asistente, ¿no? Pásame, lo googlea, es lo primero que sale en sepsis y dice uno, pues eso lleva más de 20, 15 años. No, con esto de ahí parte lo que a mí me dice. Ahí es muy importante la defensa, o sea, porque Claro. pues, lo voy a decir con mucho respeto. Si yo les digo que, y de verdad lo digo con mucho respeto, o sea, es que mi hijo tuvo una apendicitis y un abdomen agudo y pues fue culpa del médico tratante, ¿no? Pero pues fue en unas farmacias similares y yo no me llevé urgencias y pues al final llega un punto donde se escapa el conocimiento y la atención. Es lo mismo con los compañeros abogados, o sea, es trabajo del abogado el utilizar las herramientas técnico-científicas, jurídicas y periciales para decir, a ver, su señor. Aquí la controversia es que dicen que el paciente tenía una apendicitis agudizada y perforada, pero lo supieron. Pues sí, 3 días después de que mi representado lo vio. En el momento le voy a explicar lo que dice la nota, porque es mi deber como penalista saber de lo que le estoy hablando. Cuando dice, en este momento con peristalsis presente, abdomen globoso, expensas de shalala, y le estoy diciendo rebote negativo, le voy a explicar lo que eso quiere decir. Si quiere lo puede googlear. Pero también le voy a traer al perito en medicina legal y forense y a un perito en cirugía general para que le diga que si bien es cierto, en ese momento el paciente no había vomitado, tenía peristalsis presente, tenía rebote negativo, no había presentado fiebre, etcétera. No tenía los datos ni característicos ni patognomónicos de la enfermedad, por ende usted debe saber y recordar que nadie está obligado a lo imposible. ¿Puede ser que saliendo de ahí 1 hora después los presente? Sí, pero su alta está justificada por esta razón. Y que, ok, no me crea, que el perito lo exprese. Y es cuando tú les amarras las manitas a la ignorancia de los jueces de control y dicen, el abogado me cae gordo, pero o sea, me sustentó, está video grabado y si yo no les doy lo que me está exigiendo, se van a parar, me va a apelar y aparte es muy mediático y va a ser viral audiencia en donde no me voy a exhibir y voy a escuchar a su perito. Si los amarran las manos y dicen, ¿sabes qué? Pues no lo puedo vincular al proceso, ya me demostraron, no es probable que haya participado en el hecho que la ley señala como delito, por tanto, voy a determinar un no ejercicio de la acción penal o voy a determinar en este momento un auto de no vinculación a proceso por falta de elementos. Pero tú como defensa lo tienes que exigir y luego ves las audiencias de los colegas y dices, uy, no metiste ni las manos, no dijiste nada. Dejaste todo en las manos de la fiscalía y nomás se ve que le dicen al doctor, no, tú no digas nada, luego apelamos. Pero ¿de qué vas a apelar si no dijiste nada? Es muy padre lo que aporta. A mí no me gusta hablar tanto de eso porque parece que quiero hablar mal de alguien, pero el representar a un médico de cualquier especialidad en un tribunal tiene una responsabilidad, no sé si tan grave, pero muy parecida a que yo me meta, si yo fuera, por ejemplo, o tú como urgenciólogo que te metas a operar una cirugía de neuro, o sea, no, o a dar una anestesia cuando hay una anestesia, o sea, dices, no, es que yo de eso no sé nada, o si yo me pongo a defenderte por tus impuestos, yo no sé nada de impuestos, yo no soy fiscalista, sería irresponsable de mi parte, entonces cada vez se ha ido profundizando más la defensa hacia ustedes y debemos ser los juristas que estamos en esto muy responsables en saber cómo hacerlo, porque también lidiamos con la ignorancia de los jueces, de los fiscales, de los magistrados, y son peleas buenas, de que duran años. Es un saco, digo, como tú dices, yo no soy experto, pero en solo observar, como tan profesional, te das cuenta que es una red totalmente diferente. En nuestro estado hasta se llegó a decir hace 3 o 4 años que había un índice de que tantos médicos que tienes que vincular al proceso por tanto tiempo. Sí, en el argot jurídico, bueno, yo como penalista se dice que la vinculación a procesos es como el vaso de agua.
no se la niegas a nadie como juez. O sea, vinculado al proceso. Y nosotros nos peleamos y decimos, no lo vas a vincular por esto y por esto. O sea, ¿cuáles son los requisitos procesales para que tú lo vincules? Pues que sea probable a título indiciario que se cometió el hecho que la ley señala como delito y que el sujeto activo participó, que haya 3 o más datos de prueba de convicción tendientes a acreditar que eso pasó. Tú los destruyes como jurista y dices, a ver, si es probable que se haya cometido el hecho, sí, pues ahí está el muerto, pero su participación de manera ilegal o ilegítima no es probable. Te estoy trayendo una metodología de prueba, un órgano de prueba, un perito, un órgano colegiado que te dicen que él hizo lo que tenía que hacer. Ya no es probable y si no lo vas a vincular, vincúlalo. A veces te dicen, yo lo vinculo, perfecto, y lo sacas a lo rápido, pero sí es importante que tengamos en cuenta eso.